La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1939 y 1945, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo a todas las grandes potencias organizadas en dos alianzas militares principales, los aliados y las potencias del eje. Las potencias del eje estaban compuestas principalmente por Alemania, Italia y Japón, junto con otros países que se unieron a lo largo del conflicto. Los aliados incluían a países como Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China, entre otros. El conflicto se desencadenó con la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939, lo que llevó a que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania 2 días. México se unió a la guerra del lado de los aliados el 22 de mayo de 1942, después de que varios de sus buques mercantes fueron atacados por submarinos alemanes. Esta decisión fue conocida como el hundimiento de Potrero del Llano. México contribuyó enviando una fuerza expedicionaria conocida como la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana para apoyar a los aliados en el frente del Pacífico. Esta unidad, conocida como Escuadrón 201 o Escuadrón Azteca, participó en misiones de combate en Filipinas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, envió tropas al Teatro del Pacífico. El personal fue seleccionado entre pilotos mecánicos de la Fuerza Aérea, del Estado Mayor, del Cuerpo Médico y de Comunicaciones del Ejército, así como del personal civil habilitado como armeros de materiales de guerra. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana quedó bajo el mando del coronel piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez y el Escuadrón 201 al mando del capitán primero piloto aviador Radamés Gaxiola Andrade. De acuerdo con el capítulo 9 de 1940-1962, el largo curso de la economía mexicana, la Segunda Guerra Mundial impactó la economía con fuerza. La guerra no tuvo exportaciones mexicanas, segundo a la entrada de capitanes del exterior, pero cuando terminó el conflicto mundial, se declaró la balanza de pagos, pues las exportaciones dejaron de crecer tan rápidamente, al tiempo que las importaciones mantuvieron su aumento, lo que reflejaba la demanda insatisfecha de ciertos productos a causa de las restricciones de la guerra. Asimismo, para el presidente en turno decidió mantener la expansión económica y no devaluar el peso. El gobierno intentó evitar la devaluación del peso aumentando los aranceles, pero fue inútil y este tuvo que dejarse flotar en 1948. De acuerdo al capítulo 9 de 1940 a 1962, el largo curso de la economía mexicana, al mismo tiempo, la población estaba creciendo a tasas cada vez más elevadas por la reducción drástica de la mortalidad infantil, fruto de las políticas de salubridad pública que habían iniciado en los años 20 y la consecuente migración al campo a las ciudades. Por ofrecer mejores oportunidades, se aceleró. En la medida de que el gobierno no impedía el aumento de sus precios finales, la industria mantenía una tasa de rentabilidad positiva. Así, este arreglo institucional y político consolidó la balanza entre el gobierno y el sector privado, el cual aceptaba implícitamente que no era su papel entrometerse en política ni discutirla públicamente. De acuerdo con BBC News, entran muchas divisas que ayudan a que el país tenga un despliegue. Además, comenzó el programa Braceros, que permitió a decenas de miles de mexicanos trabajar legalmente en Estados Unidos, lo que dio pie a una primera gran migración a ese país. Se va a trabajar no solo en los campos agrícolas, sino también en los ferrocarriles, en la industria. Además, el gobierno mexicano enfrentaba inestabilidad política, tanto por los grupos opositores de los sectores de la izquierda, incluidos los comunistas, como los derechistas, con grupos alineados a la ideología fascista. Como presidente hablaremos sobre las consecuencias que tuvo Corea del Sur después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Álvarez 2018, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945 la península de Corea fue liberada de la ocupación japonesa. El norte quedó bajo la influencia comunista de la Unión Soviética, la URSS, mientras que el sur estaba dominado por los Estados Unidos. En 1950 las tropas norcoreanas cruzaron la frontera del paralelo 38 para invadir Corea del Sur, lo que desencadenó la Guerra Coreana.
Estados Unidos mandó sus tropas para luchar contra Corea del Norte. Finalmente consiguieron hacer retroceder el ejército de Pangón hasta el paralelo 38, donde se volvió a marcar la frontera con una línea fortificada. Las dos Coreas firmaron un armisticio, lo que significa que renunciaban a combatir, pero no a dejar de estar en guerra. Los costes del conflicto fueron muy elevados, además de las víctimas. Muchas familias fueron separadas a la fuerza y se creó un ambiente de tensión permanente. Después de la guerra, Corea del Sur comenzó a crecer y a modernizarse gracias a la influencia capitalista de Estados Unidos. De acuerdo con el Economista, en 2017, el pasado conflicto, el costo de reconstrucción de Corea del Sur equivaldría al 30% del PIB de Estados Unidos, según cálculos de una consultoría. La experiencia de los conflictos militares del pasado muestra el gran impacto de las guerras que pueden tener en la economía. La guerra de Siria llevó a una caída del 60% del PIB de aquel país. El conflicto militar más devastador después de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, conflicto en el que murieron 1.2 millones de surcoreanos y que condujo al país a una caída del PIB de más de 80%, según consta en el estudio de la consultora. En Estados Unidos, el impacto fiscal sería significativo. Es un escenario actual de una deuda ya del 75% del PIB. Como ejemplos, en 1952, la guerra de Corea, el gobierno estadounidense gastó un equivalente al 4.2% de su PIB en el conflicto.